y también hace referencia acerca de lo que ustedes tienen que conocer con respecto al mecanismo de acción, ¿sí? De los medicamentos que vamos a utilizar. ¿Podés pasar a Nadia, por favor? Perfecto. Entonces, la administración segura de medicamentos, antes de comenzar a hablar de esto, tenemos que recordar algunos conceptos. Conceptos como, por ejemplo, qué es un fármaco. Y un fármaco es una sustancia de origen animal, sintética o semisintética, que interacciona con organismos vivos, modificando funciones celulares. Al contrario de una droga, que es una sustancia de abuso que actúa en el sistema nervioso central y que produce placer, tolerancia y dependencia. Pero resulta que un medicamento es una presentación farmacéutica que contiene fármacos y drogas. Se utiliza principalmente con fines profilácticos, terapéuticos y diagnósticos. La pasemos, por favor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que conocer con respecto a la administración de estos medicamentos? Lo que ustedes están viendo acá hace referencia a todas las drogas que se encuentran dentro del carro de paro o de una caja de emergencias que van a trabajar directamente en el sistema cardiovascular. Tenemos desde atropina, adrenalina, adenosina, tenemos isoproterenal, amiodarona, digoxina, nitroglicerina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, nitroprusiato de sodio. Son todas estas drogas que lo que van a hacer es trabajar directamente en el corazón y en el sistema vascular. De esa manera, el objetivo que persiguen estos medicamentos es ayudarlo al corazón a que trabaje en forma armónica, ejerciendo una buena contracción y disminuyendo la resistencia vascular periférica. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros como enfermeros? Tenemos que saber con referencia a la estabilidad del fármaco, al mecanismo de acción, a la dosis, a la presentación y a la dilución. Es importante que ustedes observen que hay algunas ampollas que están de color oscuro y esto nos está indicando justamente que son fármacos fotosensibles. Entonces esto significa que va a tener un tiempo promedio para estar colocada, diluida en el caso de que sea una infusión tiene una vida útil y pasado ese tiempo ya el medicamento no estaría cumpliendo la función adecuada. Con respecto a la estabilidad del fármaco, hace referencia a cómo la vamos a diluir, cómo la vamos a preparar y si es que existen fármacos que tienen que pasar por una sola vía o pueden algunos interaccionar con otros medicamentos de tal manera que esto pueda producir un bloqueo de la droga. Con respecto a la dosis, es muy importante que ustedes puedan preguntarle al médico con qué dosis vamos a trabajar de estos fármacos, ya que todas estas dosis se ajustan al peso teórico que tiene el paciente, que es un peso que calculamos aproximadamente, para poder determinar si el efecto esperado está o no cumpliendo. Y con respecto a la dilución, hay medicamentos que necesitan sí o sí una bomba de infusión para asegurar justamente la infusión y no hacer dosis que puedan de alguna manera producir o taquicardia o desencadenar algún tipo de arritmia que por supuesto sería contraproducente para el tratamiento. La pasemos, por favor. Entonces, las indicaciones de estos fármacos usados en enfermedades cardiovasculares pueden actuar en cualquiera de las siguientes maneras: reducir la frecuencia cardíaca para disminuir la demanda de oxígeno, hacer más amplios los vasos, es decir, tener una vasodilatación, una vasoconstricción y también, por supuesto, disminuir el dolor de pecho en el caso de una cardiopatía isquémica. Hacer que la sangre sea menos viscosa en el caso de que tengamos que utilizar antiagregante plaquetario o anticoagulante para prevenir justamente la formación de los coágulos. Bajar la presión arterial para disminuir la carga del trabajo del corazón o bajar también los niveles sanguíneos de colesterol para prevenir la formación de placa interior en el interior, por supuesto, de los vasos sanguíneos. La pasemos, por favor.
Entonces, acá vamos a ver el ejemplo de lo que sería el rol de enfermería en un tratamiento para insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos que saber primeramente? El paciente que llega con insuficiencia cardíaca, por supuesto que dentro de su fisiopatología ha desarrollado una musculatura, ¿sí? Es decir, se ha producido una hipertrofia en el músculo cardíaco y esta hipertrofia lo que lleva justamente al agrandamiento del músculo, permitiendo así una reducción de la cavidad, en este caso de la cámara de los ventrículos. ¿Esto qué significa? Que los ventrículos van a eyectar menor cantidad de sangre debido justamente a la reducción de su cavidad. Por ese motivo también un músculo que está hipertrófico tiene menos fuerza para la contracción. Y es ahí en donde vamos a tener que utilizar fármacos que me ayudan a aumentarla a la fuerza de contracción, no a la frecuencia. La frecuencia cardíaca es otra cosa, la frecuencia cardíaca es puramente eléctrica y para eso tendríamos que estimular justamente los marcapasos naturales. Pero en este caso lo que yo necesito hacer es aumentar la fuerza de contracción y también utilizar drogas que permitan que se relajen las arterias para disminuir la resistencia vascular periférica y también la resistencia vascular sistémica. Entonces, lo que se persigue con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es permitir la congestión de volumen sistémico, es decir, la congestión de los líquidos a nivel del corazón para que de esa manera no trabaje el corazón en forma, digamos, esforzada. Por lo tanto, también tenemos que tener medicamentos que ayudan justamente a mantener la permeabilidad en el caso de los riñones y también la permeabilidad de los capilares que envuelven a los alveolos. ¿Cuál es la idea? Que una descompensación por insuficiencia cardíaca justamente no se deba a una falla renal que por ende aumenta la volemia o en todo caso una descompensación que me lleve a un aumento de la presión de los capilares alveolares y esto por consiguiente termine en un edema agudo de pulmón. Es por eso que nosotros podemos tener un paciente con una falla cardíaca del lado derecho, del lado izquierdo, con características que son muy particulares, que ya la vamos a ir viendo en terreno, o también la presencia de un edema agudo de pulmón secundario a una crisis hipertensiva o a una insuficiencia cardíaca descompensada. En definitiva, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que cuando yo estoy trabajando con mi corazón, lo primero que tengo que hacer como una respuesta, digamos, positiva al tratamiento es verificar presión arterial con una TAM, es decir, una presión arterial media que permita que el riñón pueda eliminar la cantidad de líquido necesario para evitar justamente la congestión cardíaca. Entonces, de esa manera, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Mantener el gasto cardíaco, mantener la presión media arterial y mantener la perfusión. Por lo tanto, los medicamentos que vamos a utilizar son diuréticos, dobutamina, nitroglicerina, dopamina, y estos medicamentos, salvo los diuréticos, pueden ser indicados, digamos, para que se los coloque con bombas de infusión. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de enfermería? Tener un buen acceso vascular, verificar que la bomba de infusión esté funcionando adecuadamente. Si no tengo bomba de infusión, bueno, me tendré que manejar con microgotero, pero cuando ya esté la droga dentro del sistema venoso, lo primero que tengo que verificar es cómo está orinando mi paciente. Entonces, en el contexto cardiológico, la mejor respuesta para verificar que este corazón se está descomprimiendo es ir a ver la diuresis. De ahí es que es muy importante el balance hídrico, que por supuesto sea negativo, para ayudar a que ese corazón no se congestione. La pasemos, por favor. Entonces acá yo les voy a dejar esta imagen y por supuesto luego voy a compartir esta información que hace referencia justamente al gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco, ustedes tómenlo al gasto cardíaco como el volumen de sangre que va a ser eyectado justamente cuando la frecuencia cardíaca esté normal.
Pero claro, en cualquier tipo de patología, ya sea un infarto, ya sea una arritmia o sea una insuficiencia cardíaca, este gasto cardíaco se va a ver alterado. Entonces, si yo tengo una arritmia y tengo un paciente con una frecuencia cardíaca elevada, por supuesto que el gasto cardíaco va a estar disminuido. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco también va a estar disminuido. ¿Y esto a qué hace referencia dentro de lo fisiológico? Ustedes, yo, cualquiera de nosotros que no tengamos patologías cardíacas, vamos a tener un gasto cardíaco que equivale a 5 litros minuto. Esto significa que en este momento, en este minuto, mi ventrículo está inyectando 70 mililitros de volumen de sangre siempre que mi corazón se encuentre entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto va a dar origen a una presión arterial de tal manera que le va a permitir al riñón mantener el equilibrio de los líquidos. Pero ustedes fíjense que si mi corazón ha perdido la fuerza de contracción o a la misma vez ha aumentado la frecuencia cardíaca, se ha ido a una taquicardia o a una bradicardia extrema, el volumen de sangre que va a eyectar va a estar disminuido y esto va a repercutir directamente en una hipotensión arterial. Pasemos, por favor. ¿Qué pasa en el caso del infarto? En el caso del infarto, el tratamiento hace referencia justamente a evitar que el músculo cardíaco sufra. Esto sucede justamente porque existe una obstrucción dentro de las arterias coronarias que lo que va a hacer es que cuando la arteria esté obstruida, el músculo cardíaco no se va a irrigar de manera adecuada y va a comenzar a sufrir. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca siempre va a ser secundaria a una lesión del miocardio o, mejor dicho, ya a un infarto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o en qué tenemos que estar atentos nosotros como enfermeros? Los pacientes que presentan el infarto vienen con mucho dolor y a la misma vez vamos a observar un cambio en el electrocardiograma, sobre todo en el segmento ST. Que a este tema lo vamos a ir a ver en terreno. Cuando yo vaya al hospital de ustedes, les voy a enseñar ahí el electro y vamos a ver en dónde están los cambios. Entonces, cuando el paciente está con dolor, ese dolor me está diciendo que no le está llegando sangre con oxígeno al músculo. Y esta gráfica yo la puedo interpretar en este electrocardiograma. Entonces, el tratamiento está dirigido a qué cosa? A reducir el dolor. Pero yo para reducir el dolor lo que tengo que hacer es desobstruir la arteria. Entonces, puedo utilizar una nitroglicerina, que es un potente vasodilatador arterial y venoso, y de esa manera la sangre pasa a través de la obstrucción para seguir irrigando el corazón. O también, cuando la obstrucción es importante, vamos a utilizar un trombolítico, es decir, un medicamento que se va a encargar de romperlo al coágulo para permitir que ese músculo se reperfunda, significa vuelva a irrigarse. Otros medicamentos que vamos a utilizar ya también de carácter preventivo son los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, el clopidogrel, que lo que hacen estos medicamentos es evitar la formación de un trombo o de un coágulo. Vamos a utilizar beta bloqueantes. Ustedes recuerden que en farmacología estudiábamos los receptores adrenérgicos alfa y beta, donde los alfa se encontraban en las paredes de los vasos sanguíneos y los beta en el músculo cardíaco. Entonces, si yo voy a utilizar un beta bloqueante, significa que voy a obligarlo al corazón a que disminuya la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque cuanto más fuerza hace para contraerse, más oxígeno necesita. Y en el contexto de una arteria ocluida, el dolor acrecenta. Entonces, si yo bajo la fuerza de contracción, el dolor también tendría que ir disminuyendo. Por supuesto que en este contexto del infarto, con el dolor y todas las características que tiene propias de la obstrucción de la arteria, puede que el paciente manifieste hipertensión arterial. Por ende, los hipotensores que vamos a utilizar acá son algunos relacionados a los ARA2, algunos que también son bloqueantes cálcicos, vasodilatadores, como también inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, el enalapril. Dentro de los ARA2 tenemos los sartanes, que son los sartán, valsartán, que ustedes los conocen, y dentro de los bloqueantes cálcicos tenemos, por ejemplo, la amlodipina.
y como vasodilatador la nitroglicerina. Entonces son estos los medicamentos que que vamos a tener en el carro de paro cardíaco o que ustedes van a empezar a manejar de aquí en más en un kit que va a ser específico para lo que sería emergencias cardiovasculares. A estos medicamentos también le vamos a sumar los hipolipemiantes que por supuesto van a hacer que vaya disminuyendo la concentración de colesterol, que por supuesto es el formador de esta placa de ateroma. A todos estos medicamentos lo vamos a ir conociendo durante, digamos, todo este cursado y ustedes se van a ir de alguna manera adecuando, se van a ir preparando con respecto a estos nombres, pero sobre todo es importante que ustedes sepan cuál es el efecto deseado, cuál es el resultado que esperamos luego de la administración de estos medicamentos. La pasemos, por favor. En el caso de una arritmia, ¿qué es lo que está pasando? En la arritmia lo que existe justamente es un desorden eléctrico, que este desorden lo que permite es digamos, una alteración en la sincronización del movimiento tanto de las aurículas como de los ventrículos. No vamos a entrar en el tema arritmia porque lo vamos a dejar para más adelante, pero sí quiero que ustedes sepan que este movimiento desordenado repercute directamente en el gasto cardíaco, haciendo que también la hipotensión se mantenga. Entonces, si yo tengo una hipotensión, disminuye la presión media arterial y por ende mi riñón no está formando orina. Ustedes recuerden que yo necesito tener una presión arterial media objetivo que es de 60 o más, 60 milímetros de mercurio o más. ¿Para qué? Para que mi riñón comience a fabricar la orina. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una hipotensión sostenida, voy a tener a la larga lesiones a nivel renal. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para las drogas o digamos para el tratamiento de estas arritmias? Primero es que con el tratamiento yo lo que tengo que hacer es transformar este ritmo anormal en un ritmo normal. Y lo puedo hacer utilizando la cardioversión farmacológica, es decir, con drogas, o puedo utilizar la cardioversión eléctrica en el caso de que yo ya esté en una situación de descompensación por esa arritmia. Las drogas, que por lo general son endovenosas, por lo que vamos a trabajar en las emergencias, tenemos la amiodarona, que lo que va a hacer es retrasar justamente el impulso desde el nodo sinusal, tratando de frenar la arritmia. Tengo digoxina, flecainida, adenosina, isoproterenal, y a estos medicamentos, como les decía recién, lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la conformación correcta de un carro de paro, lo vamos a ir viendo y lo vamos a detallar cuando yo vaya al terreno y les voy a dar una explicación concreta con respecto a cómo funcionan y cómo se pueden diluir algunas de estas drogas. Pasemos, por favor. Cuando hablamos de la administración segura de los medicamentos, implica que lo que yo tengo que hacer es ordenarlo a mis medicamentos en relación al mecanismo de acción que estos cumplen. Pero así también tengo que conocer la presentación. Ustedes pueden observar acá, tenemos 3 ampollas que son parecidas, pero resulta que si yo las leo bien, tengo noradrenalina, tengo ranitidina y tengo dopamina. Entonces, es muy importante que yo pueda tener un casillero específico, una cajonera para cada medicamento y no incurrir en errores siendo drogas tan parecidas. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que ya hemos evolucionado de 5 correctos a 10 correctos y ahora ya estamos para enfermería con los 15 correctos. ¿A qué hace referencia esto? Por supuesto que antes de hacer la administración de cualquier medicamento yo tengo que tener la higiene de manos. Luego tengo que saber si mi paciente tiene o no antecedentes a reacciones alérgicas. Tengo que hacer un control correcto de los parámetros vitales, porque si estoy trabajando con el sistema cardiovascular, por supuesto que tengo que conocer las características del pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca.
en el momento de su sintomatología y después tengo que ir verificando cómo esto se modifica según el tipo de medicamento que yo le esté administrando. Tengo que conocer, por supuesto, el medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, paciente correcto, la técnica correcta, la velocidad de infusión correcta y, por supuesto, la caducidad correcta. ¿Qué significa caducidad correcta? Si yo sé que el medicamento empieza a tal hora, tiene que terminar a tal hora. Por ejemplo, el isoproterenal o el nitroprusiato de sodio son medicamentos que se los tiene que diluir en solución fisiológica, pero tienen que estar cubiertos. Es decir, se va a forrar todo el perfus y todo el sachet de su con la idea de que la luz no le dé porque son medicamentos fotosensibles. Y yo sé que esa infusión dura 4 horas, por lo tanto, cada 4 horas tendré que ir cambiando todo el frasco de medicamento. Más de 4 horas, ese medicamento termina siendo inocuo. Por eso es que habla al respecto de la caducidad correcta. Después dice, prepare y administre usted mismo, registre usted mismo, no administre la medicación, por supuesto, en forma verbal, y esto que es importante, educarlo al paciente y a la familia. ¿Qué significa? En el caso de que estemos trabajando con una crisis hipertensiva, hay que explicar a la familia que el paciente está bajo tratamiento, que lo tenemos que esperar, que tenemos que ir evaluando la respuesta a la medicación. ¿Por qué? Porque a veces pasan horas los pacientes en la guardia, porque el tratamiento puede ser lento, porque el medicamento no está dando el efecto que necesito, y afuera hay que calmarla a la familia, o sea, disminuir su ansiedad con respecto a la demora en el tratamiento del paciente. Pasemos, por favor. Con respecto al control de la presión arterial, es muy importante en este contexto de emergencias cardiovasculares. ¿Por qué? Porque, a ver, la pregunta es, ¿para qué controlamos la presión? Y la presión arterial se la controla específicamente para medir la capacidad de perfusión que tiene mi corazón cada vez que se contrae. Entonces, cuando yo controlo la presión arterial, estoy midiendo la capacidad que tiene el corazón de inyectar el volumen de sangre con una presión determinada. Entonces, por supuesto que controlar la presión parece fácil, pero es que hay cosas que tenemos que rever y tenemos que remitirnos a los dos métodos para el control de presión arterial, el método palpatorio y el método auscultatorio, porque la presión arterial o el control de la presión es lo más sensible que existe. Yo lo primero que tengo que hacer es controlar el pulso, y mientras voy controlando el pulso voy observando las características que este me ofrece en cuanto a la dureza, la intensidad, la frecuencia, si el ritmo está regular o no. Todas esas características las voy a hacer solamente palpando pulso. Sabemos que el brazalete tiene que ir a 2 dedos, a 2 centímetros justamente del pliegue del codo, y vamos a utilizar el brazo izquierdo. Cuando hemos colocado el brazalete, tiene que estar a la altura de la aurícula izquierda para que de esa manera podamos tener un eje flebostático y hacer un correcto control de la presión arterial. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo insuflo? Y por supuesto que voy a insuflar hasta que desaparezca el pulso radial. No es que voy a insuflar hasta 200, 250, sospechando de que tiene más o menos de esa presión. Para eso existe este parámetro que es el método palpatorio, que por supuesto esto lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a hacer correctamente cuando yo vaya a cada uno de los servicios. Pasemos, por favor. Entonces, el valor de la presión arterial es muy importante, ya que van a arrojar distintos números, que esto lo va a hacer que yo los pueda medir según su criticidad. Entonces, nosotros vamos a hacer énfasis es que el valor normal dice menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. Porque ustedes se van a encontrar con el famoso paciente que les va a decir, no, pero mi presión es de 12,8. Y ustedes les van a decir, bueno, pero está con 11,7, está con 9,6, es buena la presión.
Y ahí es donde el paciente no entiende y cree que está bajo y ya cree que se siente mal. Entonces vamos a tratar de educarlo al paciente y a considerar nosotros, según esta tabla, cuáles son esos valores normales. Pero sí nos vamos a comenzar a asustar cuando ya estemos trabajando con valores de hipertensión lo suficientemente elevados para entrar en una crisis hipertensiva. Entonces, yo voy a tener una crisis hipertensiva cuando tenga más de 180 de sistólica y o más de 120 de diastólico. Esto es importante porque el paciente ya va a venir con complicaciones. Ya puede tener un derrame, es decir, un sangrado en el globo ocular, puede tener epíxtasis, sangrado por la nariz, va a registrar, va a manifestar, perdón, confusión, algún trastorno a nivel del sensorio, o va a traer otras complicaciones ya secundarias, como por ejemplo trastornos renales. Entonces, es ahí en donde nosotros vamos a hacer énfasis en el correcto control de la presión arterial, porque es un parámetro muy importante para comenzar con el tratamiento farmacológico. Pasemos, por favor. Acá les dejo la última diapositiva en donde vamos a ver la diferencia entre urgencia hipertensiva. Se cortó la imagen. Donde vamos a ver la diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. ¿En dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en que la urgencia hipertensiva se la podía revertir rápidamente ya que el paciente todavía no tenía lesiones. Pero en cambio, la emergencia significa que el paciente ya viene con un valor de presión arterial muy elevada y a la misma vez puede venir con estas complicaciones que yo les decía recién, que correspondían, supónganse, a un derrame en el ojo, a una epíxtasis o a una cefalea intensa, en donde ahí está diciendo justamente que toda esa sintomatología es propia de ya una lesión instalada por esta presión arterial. Entonces, ustedes tienen que considerar justamente que la emergencia hipertensiva puede estar asociada justamente a un edema agudo de pulmón, a una encefalopatía, a una disección de aorta, a una cardiopatía isquémica, y es ahí en donde vamos a ir trabajando con asociación de fármacos, sobre todo la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio o el labetalol, son las tres drogas fundamentales para la crisis hipertensiva y tratar de revertir rápidamente la situación. Si nosotros no logramos revertir la situación, por supuesto que vamos a tener una gran complicación que sería el edema agudo del pulmón. Por eso acá el rol de enfermería es conseguir un buen acceso vascular, pasar la droga para bajar la presión arterial, pero también vamos a tener que pasar diuréticos. Por ende, lo mejor sería colocar una sonda vesical al paciente para poder llevar un control y un mejor registro de la diuresis. Y de esa manera vamos a evitar que se forme el edema y mayores complicaciones. En el caso de la embarazada es muy importante la detección de la hipertensión arterial, ya que esto va a traer trastornos que son bastante complejos, en donde vamos a tener que sulfatar a la embarazada y también le vamos a tener que pasar un medicamento llamado hidralazina. Lo que hace la hidralazina es disminuir justamente, o mejor dicho, lo que hace es dilatar las arteriolas, que son los capilares, son las arterias de menor calibre a nivel distal para evitar que se comporte con una hipertensión, y el sulfato de magnesio lo que va a hacer es evitar un cuadro convulsivante y que pueda llegar a complicar más todavía la situación. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes empiecen a empapar de estos temas y a conocer los medicamentos y sobre todo, cada vez que hablamos de farmacología cardiovascular, vamos a tener en cuenta estos tres elementos. El corazón, muy vinculado al pulmón y muy vinculado al riñón. Si yo no logro descongestionar el corazón, lo primero que voy a hacer es aumentar la congestión a nivel pulmonar y voy a conseguir un edema agudo de pulmón. O por ende, si no logro mejorar
la presión arterial, también a nivel del nefrón pueden sufrir las arterias y pueden llegar a lesionarse. Entonces es muy importante que el control de la presión arterial sea correctamente medido. Esa sería la última presentación, Nadia, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea de justamente esta charla? Primero que nada, volver a rever algunos conceptos que son básicos de farmacología, y lo que vamos a hacer ahora, ya les van a pasar la diagramación, por supuesto, de las actividades, cómo yo voy a empezar a recorrerlo a los hospitales para que veamos con qué elementos están trabajando ustedes, qué es lo que tienen con respecto a drogas cardiovasculares, y si no la tienen vamos a comenzar a gestionarla juntos. Vamos a rever los controles de los parámetros vitales y vamos a ir viendo todas las herramientas que tenemos para hacer, o digamos, una participación de enfermería oportuna, lo más precoz posible, siempre con la idea de disminuir el riesgo de lesiones ya en otros órganos o en otros sistemas. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Lo podemos ver, no hay ningún problema. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, esta clase ha quedado grabada, la van a poder ver, como así también se les va a enviar justamente el formato de estas diapositivas para que puedan volver a leerlo. Pero ya nos vamos a ver ahora directamente en el terreno, cuando yo ya comience a ir a repasar todo esto y a trabajar justamente con simulación, para que veamos cómo se desarrollan cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bueno, ya nos estaremos viendo muy pronto. Estén todos siempre sujetos a la diagramación para ver con qué hospital comenzamos, y vamos a formar después un grupo voy a necesitar un coordinador o un referente de cada hospital para que podamos estar en contacto permanente y, por supuesto, rever situaciones o hacer algún tipo de gestión, sea con una conexión directa, ¿sí?, a través de nosotros, de lo que sería el programa de emergencias cardiovasculares. Desde ya, muchas gracias por la espera y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Nadia.